Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad voy a dar la exposición del segundo tema de este semestre, que es la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Una hipótesis estadística es una afirmación o proposición respecto a alguna característica de una población, generalmente fundamentada sobre un parámetro de la misma. Contrastar una hipótesis es comparar las predicciones con una realidad que observamos ocurridas en una muestra. Si dentro del margen de error que estamos dispuestos a admitir hay coincidencia, aceptamos la hipótesis y en caso contrario la rechazamos. Entonces, en este caso, en prueba de hipótesis hay dos, que es hipótesis nula y alternativa. La hipótesis admitida suele designar con H sub O y se llama hipótesis nula. Lo de nula viene que partimos del supuesto de que las diferencias entre valor verdadero del parámetro y su valor hipotético en realidad no son tales, sino debidas al azar. Es decir, no hay diferencia, o dicho de otro modo, la diferencia es nula. La hipótesis contraria se designa por H sub 1 y se llama hipótesis alternativa. En algunos textos también se conoce con la notación H sub A. Por ejemplo, sospechamos que las bolsas de productos secos de 100 gramos realmente no pesan 100 gramos. Para contrastar esta hipótesis planteamos con H sub O y H sub 1. Entonces, en el primer caso decimos que ñu es igual a 100 gramos y en el segundo que ñu es distinto de 100 gramos. En otro ejemplo, pensamos que la proporción de gente que votó al partido A en elecciones 45% ahora es inferior, ya que no lo han hecho muy bien. Para contrarrestar esta hipótesis tenemos que H sub 1 P es mayor o igual que 45 y que H sub 1 P es menor que 0.45 en ambos casos. Ya. Estaría contento de comprobar que no puede demostrar que mi media de notas ha bajado de 7,785 como parece indicar los últimos exámenes. En este caso, para contrarrestar esta hipótesis, tenemos que H sub 1 y H sub O y H sub 1, tenemos que ñu es mayor o igual que 7.785 y que H sub 1 ñu es menor que 7.785. Es lo que hacemos de acertar y contradecir. Entonces tenemos en otro punto lo que es la significancia. El nivel de significancia, también denotado como alfa o A, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, el nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo del 5% de concluir que existe una diferencia cuando en realidad no hay ninguna diferencia. Estos tipos de definiciones pueden ser difíciles de entender debido a su carácter técnico. Una imagen hace que mucho más fácil entender estos conceptos, la cual nos vamos a ver posteriormente con más puntos. El nivel de significancia determina por qué tan lejos el valor de la hipótesis nula, que en la cual se dibuja una línea en la gráfica. Para graficar un nivel de significancia de 0.05 debemos sombrear el 5% de la distribución que esté más alejado a la hipótesis nula. Lo vamos a ver posteriormente. Tenemos lo que es el error tipo 1 y el tipo 2. Entonces, el error tipo 1 se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia del contraste se rechaza. Y en caso, el error de tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia del contraste se acepta. Entonces tenemos este cuadrito para entender mejor lo que estamos diciendo. Entonces en H sub O, entonces cuando acepta y rechaza y en verdadero falso. Cuando se acepta y esto es verdadera es una decisión correcta, por ende la probabilidad es igual a 1 menos alfa. Y cuando se acepta y es falsa es una decisión incorrecta y es error de tipo 2. Cuando se rechaza y es verdadera, tenemos un error de tipo 1 y la probabilidad es igual a alfa. Y se rechaza y es falsa, es una decisión correcta. La probabilidad de cometer error tipo 1 es el nivel de significación de A.
y la probabilidad de cometer el error tipo 2 depende del verdadero valor del parámetro. Se hace tanto menor cuando mayor sea n. Prueba de una y dos colas. Pruebas bilaterales o dos colas. Una prueba de dos colas asocia a una hipótesis alternativa para la cual se desconoce el signo de potencial diferencia. Por ejemplo, supongamos que deseamos comparar las medidas de dos muestras de A y B. Al diseñar el experimento y ejecutar la prueba, esperamos que si se resalte una diferencia entre las dos medidas, que realmente no sabemos si A debería ser superior a B o a la inversa. Esto nos lleva a elegir una prueba de dos colas asociadas a la siguiente hipótesis alternativa, que H sub A de media de A sea distinto que media de B. Las pruebas de dos colas son con diferencia las más utilizadas en este medio. Pruebas unilaterales o de una cola. Una prueba de una cola normalmente está asociada con una hipótesis alternativa para la cual se conoce el signo de potencia. Y esto, en caso de contrario del anterior, vamos a asumir que media de A sea menor que media de B o que media de A sea mayor que B, dependiendo de la dirección esperada de la diferencia. Entonces, también tenemos lo que es la zona de rechazo, determinación de la región de zona de rechazo. A partir del nivel de significación previamente fijado, se establece el intervalo semirrecta de que se construirá la zona de aceptación y rechazo según el estadístico de contraste esté dentro o fuera de la zona. Con eso vemos el pequeño gráfico que tenemos aquí, el cual tenemos en la parte blanca la zona de aceptación y en las partes extremas de color naranja lo que son las zonas críticas o de rechazo. Para esto vamos a ver esta gráfica que está mucho más completa. Entonces aquí la región de aceptación en contraste bilateral para un nivel de significación alfa. Entonces tenemos que P entre intervalo de menos Z entre alfa entre 2 sea mayor que Z, y este mayor que Z sobre 2 nos da un valor de 0,9500 y nos da lo que es la región de aceptación de Z de alfa sobre 2 es igual a 1.9605, y lo mismo para menos Z de alfa dividido entre 2, que es lo mismo solo con el signo contrario. Y en este caso tenemos que el nivel de significación o significancia es igual a 0.05 o del 5%. Prueba T. Las pruebas T son una hipótesis útiles en la estadística cuando se desea comparar las medias. La media de una muestra se puede comparar con un valor hipotético u objeto utilizando una prueba T de muestra. Para aquello vamos a ver lo que es este pequeño ejemplo. Estimación de diferencia. La diferencia tenemos de 0,235 y C del 95% para la diferencia, que va de entre 0,990 y 1.460. Tenemos la prueba en hipótesis nula, que H sub 1 menos H sub 2 es igual a 0, y en alternativa que H sub 1 menos que U sub 1 menos U sub 2 es distinto de 0. Entonces tenemos el valor de T, que es de 0.40. Tenemos también lo que son las pruebas Z. Una prueba Z es la hipótesis basada en el estadístico que sigue la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. En este caso tenemos lo que es la sintaxis de la función prueba Z, es prueba Z, matriz, X y sigma, donde la matriz es el rango de valores numéricos contra los que hacen pruebas con X. X es el valor de poner a la prueba y sigma es la desviación demográfica estándar. Para entender mejor vamos a ver lo que es el ejercicio que engloba todo. Una empresa está interesada en lanzar un nuevo producto al mercado. Tras realizar una campaña publicitaria se toma la muestra de 1000 habitantes, los cuales 25 desconocen el producto. Al nivel de significación del 1% apoya el estudio de la siguiente hipótesis. Tenemos el literal A, que es de más del 3% de la población, y el literal B, menos del 2%. Entonces tenemos lo que son los datos. El valor de N es igual a 1000, X es igual a 25, y entonces vamos a aplicar lo que es la fórmula de Z prueba. Y entonces Z prueba es igual a X sobre N menos
menos p sub 0 dividido para la raíz de p sub 0 multiplicado para 1 menos p sub 0 dividido para r, donde x es las ocurrencias, n son las observaciones y la división que hacemos de x dividido para n es la proporción de muestra y p sub 0 es la proporción propuesta. En el caso del literal A es el 3%, más del 3%, el literal B es menos del 2%. Entonces, vamos a resolver. Entonces, en el literal A, como dice más del 3%, entonces sabemos que P sub 0 es igual a 0,03 en términos matemáticos. Entonces, la hipótesis nula, tenemos que P sea igual a P sub 0. Y la hipótesis alternativa, que P sea mayor que P sub 0. Entonces, como tenemos que A es igual a 0.01, dado en el ejercicio, tenemos que el valor de Z tabla es igual a 2.326. Entonces vamos a calcular con la fórmula anteriormente dicha de Z prueba. Entonces reemplazamos que sea 25 dividido para 1000 menos 0.3 y esto dividido para la raíz de 0.03 que multiplica 1 menos 0.03 y esto está dividido para 1000. Entonces el resultado final que nos da es igual a menos 0.93. Con este resultado damos cuenta que H sub 0 es aceptada, ya que Z prueba, el resultado que acabamos de sacar, que es menos 0,93, es menor que Z tabla de 2.326, por lo que no es cierto que más del 3% de la población no conoce el nuevo producto. Y tenemos también la resolución en Excel, como están viendo en la parte superior, asociamos lo que son los datos con nivel de significancia, Z tabla, los valores positivos, negativos, hacia dónde va, valor de n, x y p sub 0. Y es lo mismo la fórmula y como está establecida ahí mismo, cómo calcularla. Entonces, el literal B nos decía del 2%. Entonces, tenemos que la hipótesis nula H sub O es igual de P, que sea igual a P sub 0. Y la hipótesis alternativa, que H sub 1 es igual a P sub H sub 1, que sea comparación de P sea menor que P sub 1. Entonces, como el valor de A es el mismo que el anterior, obviamente, planteado en el ejercicio de 0.01, el valor de Z prueba es igual a Z tabla, perdón, es de 2.326. Entonces, el valor de Z prueba va a ser igual a la misma fórmula establecida anteriormente, solo que ahora vamos a trabajar con 0.02, lo cual nos dice para este literal, y entonces el cálculo nos da que es de 1.3. Ya, en base a esto concluimos que H sub O es rechazada, ya que Z sub 0, Z prueba, que es lo que sacamos ahora de 1.13, es menor que Z tabla, el 2.326, por lo que es cierto que menos del 2% de la población no conoce sobre el producto. Entonces esa sería la conclusión y finalización del ejercicio y por ende la finalización de la exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.